Clasificación A, apto para todo público. Contenido o opinión. A esta hora, en Radio Atalaya, presentamos Sin Amarres. Sin Amarres es noticias. Sin Amarres es opinión. Sin Amarres, una mesa de diálogo donde sobresalen los temas de mayor interés social, económicos y políticos del país. Bienvenidos a su espacio Sin Amarres. Bajo la conducción y dirección del sociólogo Stalin Poveda Granoble. En el aire. 6 de la mañana con 31 minutos, 6:31. Muy buenos días a quienes nos acompañan ya a través de las ondas sonoras de Radio Atalaya 680 AM. Este es su programa Sin Amarre, su programa de análisis y opinión que estamos arrancando este martes 13 de agosto de 2019. Un martes cargado de una agenda noticiosa intensa que vamos a conversar con ustedes y con nuestros distintos invitados. Importante información que se genera desde la Asamblea Nacional y también en otros campos como el de la seguridad. Vamos a comentar todos estos temas, pero antes queremos, como siempre, dar los buenos días también a nuestro compañero que nos está desde la cabina de control, nuestro compañero Carlitos Pacheco, y junto a mí ya está el licenciado Alcides Montilla y el principal de este espacio, el sociólogo Stalin Poveda Granoble, a quien también le decimos muy buenos días. Buenos días ecuatorianos. Teresa Merchán, gusto en saludarla y verla también. Espero de que su salud esté bien. Alcides Montilla, ¿cómo está usted? Buenos días. Carlitos Pacheco, que se me desapareció de la cabina, pero en todo caso está aquí con nosotros. Vamos a dar lectura a las primeras planas de los medios de comunicación de circulación nacional. Iniciamos con Diario Expreso de Guayaquil. En su titular principal nos cuenta: hay 5 tramos viales donde ocurren más asaltos. La provincia del Guayas registra un alto número de asaltos en carreteras a vehículos de transporte interprovincial e intercantonal, tanto de pasajeros como de carga. Según cifras de la Policía Judicial, en lo que va de este año, se han reportado 23 asaltos en las carreteras. 5 tramos son los más peligrosos. La cifra es alta, pero menor a los 44 asaltos reportados en 2018. Según el jefe policial, eso no quiere decir que haya habido menos delitos, sino que la mayoría de las víctimas prefiere no perder el tiempo en poner la denuncia. Bueno, y vamos a leer a continuación los 6 titulares que nos trae la portada de Diario El Universo en su edición de hoy, martes 13 de agosto del 2019. El principal título dice: juicio político a consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social llega al Pleno. También se trata proceso contra la ex ministra de Salud, dice El Universo. Y en la foto principal de Expreso, las 7 cuadras del descontrol. El caos reina en la calle José de Antepara, desde Piedrahíta hasta 1 de Mayo. En las 7 cuadras hay congestión vehicular, contaminación auditiva y mala disposición de los desechos, y efectivamente presenta una imagen que revela esta situación. Bueno, y también el titular del Universo, que destaca en su portada, dice: alta demanda en Centro de Control de las Adicciones. La clínica móvil para tratar el síndrome de abstinencia permanecerá 3 semanas junto al Parque del Bloque 3 de Bastión Popular. Esta es una acción ejecutada por la Alcaldía de Guayaquil. Por otro lado, atentado contra el jurista Raúl Llerena. La policía indaga el móvil, apresados ya 2 sospechosos de este caso de sicariato. Bueno, y también el Universo trae esta información que acaba de leer Teresa, que dice aquí: sicariato al entrar a Puente. Sicarios valieron 7 veces a Raúl Llerena, abogado y columnista de Radio Sucre, que se encuentra en estado crítico, y trae una foto donde está el vehículo con la seña de los disparos que se observan en uno de los parabrisas de la puerta del mencionado vehículo. Por otro lado, también el hermano de Glass
del ex vicepresidente Jorge Glass, citado en casos sobornos. Hay chats que develan los diálogos de Heriberto Glass con Pamela Martínez. Bueno, y dice también El Universo, Ecuador requerirá visa a 11 países más, entre ellos Angola, Camerún, Gambia, Ghana, Guinea, India, Irak, Libia, República Democrática del Congo, Siria y Sri Lanka. Necesitarán el documento para ingresar a territorio ecuatoriano. Por otro lado, la asistencia por el Raza 4 no alcanza. Hay una gran preocupación por las acciones para frenar el hongo que ataca al banano. Y en lo deportivo, El Universo dice, desafíos luego de histórico medallero, aunque el récord histórico de 10 medallas de oro en los Juegos Olímpicos de Lima podrían considerarse como resultado de un ascenso en el deporte de alto rendimiento, los deportistas y dirigentes que estuvieron en Perú opinan que se debe trabajar mucho más. Y en este mismo tema nos trae un interesante reportaje, también Diario Expreso, que dice, llegó la hora de celebrar con la familia. Los besos y abrazos de sus hijos fueron el mejor premio para Andrés Montaño, quien ganó, el luchador que ganó la medalla de oro en los Juegos Panamericanos, y así todos los deportistas se están reencontrando con sus seres queridos. Bueno, y finalmente en el ámbito de lo internacional, una nota que trae El Universo relacionada con las elecciones primarias en Argentina, dice, Argentina agitada por giro electoral, y la primera reacción que hay en ese país son en la economía, con las tasas de interés, con la inflación, así también con el dólar, el riesgo país y la caída de los papeles que Argentina cotiza en la bolsa de Nueva York, dice la información. La misma nota la recoge Diario Expreso, pero en otros temas también nos cuenta, acuerdo con el FMI, el Fondo Monetario Internacional, es enviar las reformas, no aprobarlas. El Ministerio de Economía dice que no hay incumplimiento de acuerdos si la Asamblea no aprueba las reformas tributaria y laboral. Estas han sido las principales novedades en Diario Expreso y Diario El Universo, los principales diarios nacionales que se editan aquí en la ciudad de Guayaquil. Muy bien, Cali. Realmente nuestra preocupación permanente al tema de la inseguridad que cada día cobra vidas, hay atentados, hay secuestros, hay desaparecidos, en fin, robos a hogares, atentados a la vida de las personas. Y no vemos una acción determinante o decisiva por parte del gobierno para frenar esta ola delincuencial en el país. Hoy yo creo que hay que cambiar en el país el castigo que merecen los delincuentes y los asesinos. Y tomar ejemplo de otros países, como en China, Dubái, algunos países europeos, en donde el crimen, el narcotráfico se castiga con la pérdida de la vida. Y en ese momento, cuando usted coge a los delincuentes y los condena para siempre, los desaparece, los otros delincuentes también desaparecen en vida. Porque saben que un acto, un asesinato, el narcotráfico los lleva a terminar con su vida. Enrique Arciniegas Valencia es el primer colombiano ejecutado en China por el delito de narcotráfico. ¿Qué le parece, mi querido amigo? ¿Así? Y ejecutado. No es que... No. Lo cogieron a usted narcotráfico, ok, vamos a ejecutar. Eso no es como cadena perpetua. Nada ejecutado. Ejecutado significa pena de muerte. El primer ministro chino, Wen Jiabao, retrató a Colombia, Venezuela, Ecuador y América Latina y Centroamérica haciendo esta recomendación. Pena de muerte para crímenes comprobados. Ninguna sociedad honesta y trabajadora merece vivir con tanto miedo. La eliminación de criminales peligrosos
atemoriza al resto de los delincuentes. Crecerá la seguridad pública y su gasto se reducirá drásticamente. A futuro se reflejará en cultura y comportamiento de las personas. Yo creo que, sobre pretexto de un progresismo de derechos, aquí se han garantizado los derechos de los delincuentes y de los criminales. Se lo ha garantizado tanto que entran y salen de las cárceles como si estuvieran en su casa. Y hay instancias de apelación infinitas hasta llegar a la absolución, nunca al castigo, en el caso de criminales, asesinatos y narcotraficantes. Y la sociedad sometida al miedo. Y yo suscribo este pensamiento. No hay razón para someter al miedo a una sociedad honesta y trabajadora. No se puede ni merecemos vivir con tanto miedo. Y hay que admitir que tenemos miedo. Hay que reconocer que tenemos miedo. ¿O es que acaso, cuando salimos de nuestras casas, nos encomendamos con 3 Ave María o con una santiguación y a Dios le pedimos que el retorno a nuestras casas y a nuestras familias, con nuestras familias, y la protección a nuestras familias se dé en condiciones normales? Y eso lo hacemos todos nosotros. Y lo hacemos porque sabemos que salimos a un campo minado, a un campo de inseguridad, que es justamente donde desarrollamos nuestras labores y donde desarrollamos nuestras actividades diarias, permanentes, creadoras de producción, de riqueza, porque a través de ese trabajo es donde nosotros ejecutamos las actividades que deberíamos tener una garantía de un escenario de paz y de seguridad. Es lo contrario, es lo contrario. Ahora todos decimos, al término de la jornada queremos llegar a nuestra casa. No podemos quedarnos distraídos complementando nuestra labor cotidiana en otras cosas que a veces son necesarias, como visitar a familiares, amigos o salir a reuniones, porque hay que pensarlo 2 veces, porque el miedo nos atrapa y una sociedad sometida al miedo es una sociedad que está también sometida a estar secuestrada permanentemente por estos actos criminales y delincuenciales. Raúl Llerena el día de ayer fue avaliado, un prominente abogado de la ciudad de Guayaquil, del país. Y lo que se intentó era un asesinato, la forma como se le disparó, los tiros como le llegaron y el estado en que se encuentra. Han capturado a 2 hermanos y dicen que también al actor intelectual. Pero ya veremos qué pasa con estas investigaciones. Mi querido Alcide, ¿usted se acuerda cuántos hechos de esta índole y con esta característica ha habido en el país? Y vamos a acordarnos de uno, del periodista que fue asesinado también en un vehículo, el compañero periodista Fausto Valdivieso. ¿Tenemos los resultados hasta ahora? ¿Cuántos años ha pasado de esta investigación? ¿Le han dado a la sociedad y al país la explicación o los resultados de las investigaciones? ¿Han apresado a cómplices y encubridores? Señores, todo esto queda en la impunidad. ¿Y hasta cuándo la sociedad tiene que seguir soportando este mutis al foro? El otro día me decía un entendido en una materia de seguridad que cuando los gobiernos se encuentran en un estado de que no pueden controlar la delincuencia y hay investigaciones
que tampoco dan resultado, se inventan los falsos positivos. ¿Sabe lo que es eso, no? Cogen a uno o a otro y dicen estos son, porque no lograron realmente en las investigaciones encontrar a los verdaderos culpables de ese delito. Y de esos ejemplos están plagadas los hechos y los casos en el país. ¿Usted se acuerda cuando se denunciaba que agentes de seguridad le ponían droga y armas a los delincuentes que apresaban? Y ellos decían, no, yo nunca tuve eso en mi carro, yo nunca tuve esa arma, yo nunca tuve esa droga. Y así, señores, la inseguridad en el país avanza indeteniblemente. El gobierno tiene que responder. No ha podido ni siquiera con decretos de emergencias o excepción controlar el tema carcelario. En eso que está encapsulado en un territorio determinado, en donde están las bandas criminales y sus cabecillas detenidos. Y desde ahí se opera hacia el exterior del territorio. No pueden controlar ni lo uno ni lo otro. ¿Qué le queda a la ciudadanía? Junto a esto, una justicia que tampoco responde a la expectativa de castigo y de sanción para los criminales, los ladrones y los delincuentes. Le queda al ciudadano, como no tiene protección, empezar a darse autoprotección. Nuestra ciudad está llena de cárceles privadas, porque nuestras viviendas se han constituido en un santuario de rejas y de seguridades. Vivimos dentro de nuestras viviendas con rejas, con puertas, con llaves, con todo. Seguridades para de esa manera evitar que nos roben. Pero no se puede continuar de esa manera. El gobierno tiene una obligación política y social y una obligación de derechos fundamentales de propiciar seguridad a los ciudadanos y nosotros de recibirla como un principal derecho. Y en la práctica esto no ocurre. Veamos qué va a pasar con esta investigación. No solamente este hecho, hay muchos hechos que todavía no tenemos respuesta ni de la justicia, mucho menos de las investigaciones. 6 de la mañana con 48 minutos, y en otro de los temas que también merecen nuestra atención, queremos contactar vía telefónica en este momento con el doctor Pablo Dávila Jaramillo. Él es ex consejero del Consejo de Participación Ciudadana y Control Social Transitorio y expresidente también de la Cámara de Industrias. Vamos a tomar contacto telefónico en este momento con él. Doctor Pablo Dávila, le queremos saludar desde Guayaquil. Nos acompaña también Alcides Montilla y también la compañera Teresa Merchán. Se va a presentar la propuesta de reforma constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y ha dicho usted en unas declaraciones que el Consejo de Participación Ciudadana está delegitimado, no tiene representación ciudadana. Sin embargo, en el último de designación de sus miembros se hizo a través de elección universal directa. Buenos días y bienvenido. A ver si nos da un contacto el doctor Pablo Dávila. No lo tenemos. Sí, doctor. Buenos días, Stalin Pueda le saluda. Estábamos un poco, buenos días, planteándole un poco, contextualizando que se va a presentar la propuesta de reforma constitucional para la eliminación del Consejo de Participación Ciudadana. Y usted ha dicho que el Consejo de Participación Ciudadana está delegitimado, no representa a los ciudadanos, representa a otros intereses. Y también partiendo de que las últimas designaciones a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana fueron hechos a través de elección universal. En ese contexto, legitimidad o delegitimidad, o es el tema institucional o es la legitimidad de cómo se lo eligió, y cuál va a ser el alcance del contenido de la reforma.
Buenos días y bienvenido, doctor. Muchísimas gracias por su gentil invitación. Es un gusto estar en el programa. Un saludo también a Cides y por supuesto a Teresa. Mire usted, la reflexión inicial que usted hacía antes de empezar la entrevista sobre los diferentes problemas que enfrenta nuestro país en términos de corrupción, de falta de institucionalidad pública que nos permita tener respuestas directas al mal manejo de los fondos públicos, a esta crisis de impunidad que básicamente nos tiene a todos los ecuatorianos deseando ya con desesperación que haya un orden que permita poner en la cárcel a los ladrones y que paralelamente permita recoger los fondos, recuperar los fondos robados. Es parte de ese análisis que nosotros estamos haciendo para fortalecer la institucionalidad pública. Usted hacía una segunda reflexión sobre la legitimidad del Consejo. Desde mi punto de vista, yo creo que esta es una institución que fue creada con el único objetivo de designar autoridades que respondan a los intereses del presidente de turno, que se encargaron de anular literalmente el control y que pusieron autoridades que se prestaron para tapar toda la actividad indebida que venía por parte del Ejecutivo. Cuando uno analiza esto, al menos en el caso nuestro, Stalin, no lo estamos haciendo en función de exclusivamente cuál era el espíritu atrás del Consejo de Participación Ciudadana. Estamos evaluando 10 años completos de gestión que ya nos arrojan una experiencia práctica donde el Consejo definitivamente no ha servido para nada. Esa institución le cuesta más alrededor de 14 millones de dólares al país anualmente para no hacer nada. Nosotros creemos que debe haber un esfuerzo por utilizar los fondos públicos destinados directamente a las mayores necesidades de los ecuatorianos y no podemos mantener una institución que no sirve y que no ha cumplido en la práctica en 10 años su trabajo. Que el último año se haya elegido a través de votación popular, uno pensaría que eso puede dar legitimidad, es verdad, pero tome en cuenta, Stan, que en las últimas elecciones el voto nulo sacó más del 20% y fue más alto que el histórico del voto nulo de todas las elecciones pasadas en el Ecuador. Me parece que el presidente del actual Consejo no llegó a 750,000 votos. Se inscribieron 80 candidatos, entraron 43 candidatos. Nadie de los ciudadanos comunes y corrientes teníamos idea de cuáles eran las propuestas, las ideas y el plan de trabajo de las autoridades. Eso no fortalece la democracia, eso no legitima. El problema no está en los nombres, el problema no está en el mecanismo de designación, el problema está en una institución que no sirve. Perfecto. Este proceso de reinstitucionalización, doctor Pablo Dávila, tiene que ir también aparejado a que los depositarios de la confianza pública, de la confianza social y de la confianza electoral a nivel institucional deben también responder al requerimiento del valor ético en la acción y en el ejercicio del poder que representan. Y cuando se plantea una reforma a nivel del Consejo de Participación Ciudadana, que viene, por ejemplo, desde la Asamblea Nacional, de reducirle sus competencias o sus atribuciones, uno se pregunta, ¿están preparadas estas instituciones también en el ámbito de la legitimidad y de la transparencia para recibir este tipo de competencias, o la reinstitucionalización tiene que hacerse también en un contexto global? Porque la reinstitucionalización va orientado a fortalecer las bases democráticas de un Estado de Derecho y el respeto a los derechos tanto individuales y también a los derechos colectivos de la ciudadanía. Y en esa perspectiva, las preocupaciones un poco que se develan es que, ¿qué pasa si pasan parte de estas responsabilidades a la Asamblea Nacional? La Asamblea Nacional está en el valor ético-conductual para receptarlas y hacer de estas verdaderas acciones que garanticen esa consolidación institucional.
Yo coincido con usted en la reflexión que habla sobre la necesidad de una reforma institucional integral. Creo que eso es muy, muy importante. No podemos pensar solamente que es cuestión de eliminar el Consejo y traspasar las competencias, en este caso de designación de autoridades, a la Asamblea Nacional sin más. El pueblo ecuatoriano ha cuestionado también el funcionamiento de la Asamblea. El pueblo ecuatoriano también cuestiona la integración, la estructura y los problemas que se encuentran en la Asamblea Nacional. Es por eso que nosotros hemos planteado una reforma estructural al sistema de funcionamiento de la Asamblea, rescatando dos temas fundamentales. El primero, que es la participación y representación ciudadana dentro de los procesos de designación de autoridades en la Asamblea Nacional. ¿Qué quiere decir esto en la práctica? Tiene que ser la Asamblea la que designe autoridades, porque la Asamblea en el Ecuador y en cualquier parte del mundo es el órgano de representación popular y soberana del pueblo por excelencia. Así es. Pero no podemos permitir que bajo ese principio hagan cualquier cosa o que hagan las cosas como les dé la gana. Claro. Entonces, hemos puesto dos elementos que son fundamentales. Rescatar los concursos de meritocracia, la veeduría ciudadana y los procesos de impugnación ciudadana que se desarrollaron precisamente en el Consejo de Participación Ciudadana. De tal manera que los tres elementos fundamentales que eran clave en la discusión sobre la participación social en Montecristi, los estamos sustrayendo y poniendo al interior de la Asamblea Nacional. Correcto. Ahora, y el segundo elemento, solo para cerrar la idea, es la reestructuración del funcionamiento de la Asamblea en dos cámaras, para que haya un control interno, ya no solamente sea un pleno de 137 personas, sino que haya dos cámaras de un total de 124. Esto es importante decirlo porque no se está aumentando burocracia, al contrario se la está reduciendo, para que exista una cámara de senadores que sea la responsable de designar y haya una cámara de representantes que sea la encargada de integrar las comisiones técnicas con ciudadanos académicos que nos permitan diferenciar los procesos y tener dos partes de control mutuo en la designación de autoridades y otro tipo de atribuciones que desarrolla la Asamblea. Está clarísimo, está clarísimo. Yo quiero preguntarle en esta última propuesta, en la segunda, si esto no requiere una reforma constitucional, por un lado. Y por otro lado, cuando hablamos de una reforma integral global, doctor Dávila, estoy pensando que el Consejo de Participación Ciudadana es parte de la función de transparencia. Y en la función de transparencia hay 7, 8 entes que se articulan, y también ahí tiene que haber una reforma, pues. Tiene que haber una reforma institucional global, pues no solamente en la Asamblea Nacional. Claro, mira, en cuanto a la vía de reforma, la primera parte de su pregunta. ¿Cómo no? Nosotros hemos remitido la petición de dictamen a la Corte Constitucional ya hace un par de semanas. Estamos pendientes de la respuesta de la Corte Constitucional y dentro de las sugerencias que hicimos en nuestra petición es que tanto la eliminación del Consejo como la modificación de la Asamblea Nacional son temas que requieren una reforma parcial, es decir, un procedimiento mixto de apoyo ciudadano a través de las firmas, una discusión en la Asamblea y finalmente un referéndum donde los ecuatorianos votaremos sobre el texto final. La última palabra de esto está bien, evidentemente lo tiene la Corte Constitucional. Ellos nos dirán cuál es la vía y sobre esa base nosotros trabajaremos. Correcto. En cuanto a la función, nosotros no hemos planteado la eliminación de la función, hemos planteado exclusivamente la eliminación de un órgano que ha sido manipulado y usado única y exclusivamente con el interés de designar autoridades. Si a ese órgano se le quita la designación de autoridades, que es lo único para lo cual fue mal utilizado, ese órgano no tiene competencia alguna, por tanto hay que eliminarlo. Correcto. Y lo otro es relacionado al juicio político a los miembros del Consejo de Participación Ciudadana, pero quiero regresar un poco a
cuando ustedes estuvieron en el Consejo de Participación Ciudadana, ustedes demostraron que se podía realizar las responsabilidades y competencias asignadas al Consejo de Participación Ciudadana. Lo demostraron. No sé si esto va por la línea conductual o va por la línea de la legitimidad que le dio una consulta popular. Porque mirándolo desde esa perspectiva, si es conductual, esto ya no es un problema de estructura, sino de conducta ética en el ejercicio de la representación. Claro. Sí, es muy interesante la reflexión que usted plantea. Mire, creo que en el Consejo Transitorio nosotros hicimos un esfuerzo por demostrar que la función pública, cualquier función pública, tiene que ejercerse con vocación, con respeto a los fondos públicos, al tiempo de los ecuatorianos, a la voluntad de los ecuatorianos y con ética. Y por supuesto que ese es un factor elemental, esencial, pero estos conceptos aplican a todo funcionario público, a toda autoridad y servidor que pretende disponer su tiempo en beneficio de sus conciudadanos. El problema está en que los buenos ciudadanos en malas instituciones penosamente no pueden hacer todo lo que podrían hacer en instituciones sólidas. En materia de lucha anticorrupción, lo que se tiene que hacer no es inventarse un órgano como el Consejo de Participación Ciudadana, que creo la historia y la experiencia nos ha demostrado que no hizo absolutamente nada en materia de lucha anticorrupción y lo único que hizo fue callarse y hacerse de la vista gorda. Lo que tenemos que hacer es realmente reforzar la Fiscalía General del Estado. En materia de manejo de control de fondos públicos es exactamente lo mismo en la Contraloría General del Estado. Desde nuestra reflexión, por supuesto que los ciudadanos que integran los órganos deberían ser los mejores, y por eso mismo nuestra propuesta incluso optimiza los requisitos para ejercer ciertos cargos, como los cargos de senadores. Pero más allá de las personas, hay instituciones que tienen problemas estructurales. ¿Esto qué quiere decir? En esencia, que se le ha dado competencias duplicadas, que no cumple y que se pretendió justificar su existencia cuando lo único que se quería era manipularlo para designar autoridades y tener un régimen de impunidad. Eso, independientemente de los nombres, y yo lo he dicho en el pasado, ese poder de designación controlado y manejado por 7 personas, incluso a nivel del transitorio, es un poder que no tiene que darse, eso tiene que regresar a la Asamblea Nacional. Correcto, y a mí me preocupa es el hecho de que la participación de los ciudadanos como un derecho, un eje transversal en toda la vida pública, social, institucional, ¿no? Como veeduría social, me preocupa que con todo este proceso de reforma, un poco no tenga una articulación y los canales debidos para la participación real, porque yo estoy de acuerdo que la participación de los ciudadanos no tiene que ser tutelada por una estructura o una institucionalidad a nivel del Estado o de los gobiernos, que debe de ser, si es un derecho, una actitud de procesos participativos y de toma de conciencia del rol que juega, ¿no?, los ciudadanos frente a los gobiernos o al tema público, en donde realmente, lamentablemente desde ahí, del tema público, hemos recibido todas estas distorsiones que han terminado en corrupción y también en la estructura de impunidad. Entonces, un poco, ¿cuáles son los canales de legitimidad real que quedan para la participación de los ciudadanos? Es realmente importante hablar de esto. Nosotros, en nuestra propuesta, no estamos bajo ninguna circunstancia ni siquiera sugiriendo que hay que cambiar o eliminar la participación ciudadana. De hecho, la propuesta rescata la verdadera participación de los ciudadanos organizada a través de las estructuras ciudadanas. Bueno. El artículo, si recuerdo bien, 65 de la Constitución está plenamente vigente y estará plenamente vigente si es que con el tiempo nuestra propuesta se aprueba. No se cambia ninguna de las opciones y mecanismos que prevé la Constitución para participar de los ciudadanos en la democracia. Así que este es un elemento que los ciudadanos, espero, lo tengan claro. Lo que pasa es que durante 10 años
se le dijo a todas las personas: nosotros vamos a permitirte que participes, pero a través del Consejo. Y el Consejo de Participación Ciudadana te va a decir dónde participar, cómo participar, qué tienes que hacer, cómo tienes que presentar los papeles. Es decir, la participación ciudadana se convirtió, fue filtrada, manejada y ordenada a través de un orden del Estado. Eso no tiene sentido alguno. Se estatizó la participación ciudadana. Francamente, desde mi punto de vista, lo que nosotros realmente estamos haciendo es rescatando, una vez más, el derecho de participación social de los ciudadanos, que está intacto en la Constitución, para que una vez más ahora las organizaciones sociales tomen la bandera de representación popular y no tengan que ir al Consejo para hacer absolutamente nada. Hay que recordar, y con eso cierro la idea, que todas las instituciones públicas tienen la obligación constitucional de promover la participación social y organizada de los ciudadanos. Eso se mantiene con o sin el Consejo de Participación Ciudadana. A eso me quería referir, porque lo importante y lo trascendente es que se genere campañas de bien público en el proceso de concientización y empoderamiento social de este derecho fundamental respecto a auditoría social y la forma de participación de los ciudadanos. Está puesto en la Constitución, es un eje transversal, pero sin embargo las instituciones, a pesar de que tienen la responsabilidad de generar este tipo de formación y de apoyo para la participación ciudadana, en la práctica no lo hacen. Es correcto. Coincido totalmente con lo que usted ha mencionado, pero cuando uno contrasta eso y se pregunta, bueno, entonces, ¿qué fue lo que hizo el Consejo? A ver, ¿en qué medida el Consejo exigió al resto para promover esa participación ciudadana? Y se da cuenta que no hizo absolutamente nada. Si usted compara lo que era la participación social y ciudadana en el 2008 y la participación ciudadana en el 2018, no ha cambiado en lo absoluto. De hecho, se disminuyó porque las organizaciones sociales no tenían interés en aumentar, en transmitir y canalizar sus propuestas y sus proyectos a través de un órgano que no cumplía y respondía a las expectativas de los ciudadanos. Si uno hace la misma reflexión respecto de la auditoría social, yo le pregunto a su audiencia, Stalin, abiertamente, ¿cuántos procesos de auditoría social, de control social, hizo el Consejo de Participación Ciudadana durante 10 años? Y la respuesta es cero. No hizo ninguna. Claro, y entonces ese órgano simplemente no sirvió. Y los intentos que hicieron que se hicieron de auditoría social cuando no eran de beneplácito del gobierno de turno en la década anterior, fueron criminalizados, fueron perseguidos, fueron enjuiciados. Entonces eso de alguna manera conspiró significativamente a un proceso y un avance de toma de conciencia de ese derecho de participación ciudadana y de auditoría social. Correcto, totalmente de acuerdo. Bien, doctor, Alcides Montilla tiene una pregunta. Doctor, buenos días. Esta propuesta de ustedes es de iniciativa ciudadana, ¿verdad? En ese orden, ¿cómo ve la posibilidad de que en el caso de que empiecen a recolectarse las firmas, como creo que debería de ser, de repente como que se entromezca o se introduzca o se meta en la campaña el gobierno opinando, como lo está haciendo por ejemplo el asesor Santiago Cuesta, que cree que la única fórmula para eliminar el Consejo de Participación Ciudadana es mediante una asamblea, o la misma asamblea, la asamblea constituyente, ¿verdad? O la misma asamblea que dice que no hay que eliminarla, sino que hay que recortarle potestades en el término de la elección de las autoridades de control. La pregunta entonces es qué tanto de nociva podría ser la opinión del gobierno y de la Asamblea Nacional en el momento en que se está recolectando firmas como un medio de iniciativa ciudadana en este caso. Claro, así es. Buenos días, gracias por su pregunta. Mire, en mi opinión hay que distinguir dos elementos. El primero, que hace relación directa a la participación ciudadana, que es justamente lo que hemos discutido en esta entrevista, participación que se nutre del debate público, que se nutre de compartir información y que por tanto esa información ayude también a formar el criterio de los ecuatorianos. En esa línea,
el involucramiento de todos los actores del tejido social ecuatoriano y de autoridades públicas me parece que es importante para poder hacer un debate real de naturaleza nacional. Sin embargo, lo que sí quiero aclarar, y me parece que por ahí va un poco la importancia principal de su pregunta, es que nosotros no dejaremos y defenderemos hasta el final la naturaleza social, la naturaleza ciudadana de esta propuesta. Esta no es una propuesta político-partidista, primero, y segundo, no es una propuesta de carácter gubernamental. Es una propuesta de los ciudadanos que impulsan y promueven una iniciativa conscientes de que su posición, su decisión es elemental y fundamental, que toda autoridad, a final de cuentas, tiene que someterse a la voluntad del pueblo ecuatoriano como el mandante y el soberano. Esa es nuestra filosofía, así que en el camino recogeremos las firmas en ese sentido. Si es que los ecuatorianos se sumen a la propuesta, conseguimos las 150.000 firmas que necesitamos, iremos a la asamblea y ahí sí empezaremos el debate político con todos aquellos que quieran actuar y tengan algo que decir de manera constructiva y de manera respetuosa. Nosotros iremos con una propuesta que está actualmente en la Corte Constitucional, que para ese punto ya tendrá un pronunciamiento jurídico de la Corte Constitucional, que adicionalmente tendrá el respaldo de los ciudadanos. Entonces mantendremos siempre nuestra reflexión basada en la voluntad de los ecuatorianos que apoyan esta propuesta. Doctor, ¿cómo están los tiempos en cuanto a la recolección de las firmas? Porque hay que entender que en este país, si le dicen a usted, recójame 150.000 firmas, debería recoger por lo menos 300.000, porque muchas de ellas van a ser calificadas de falsas, ¿verdad? No, y otra, doctor, le quiero agregar a la reflexión de Alcides lo siguiente. Esto es una oportunidad de un ejercicio democrático de participación ciudadana, porque ustedes no tienen recursos porque esto cuesta. ¿Cómo se van a articular y se van a un poco a organizar para el tema de la recolección de firmas? Claro, así es, totalmente de acuerdo. Mire, en cuanto a los tiempos, esperamos que la Corte Constitucional a más tardar la próxima semana se pronuncie. Eso querría decir que el Consejo Nacional Electoral tendría que darnos también en esa semana los formularios y nosotros podríamos arrancar la recolección de firmas hasta finales de agosto o la primera semana de septiembre. Más o menos ese es el escenario que tenemos en este instante. Primera cosa, en cuanto al tiempo. Tenemos luego la posibilidad de recoger firmas en 6 meses. Con la particularidad, por supuesto, de que no solamente tenemos que coger las 300.000, que me parece así mencionada, sino unas 500.000 para evitar un error, tener al menos la capacidad de 3 firmas para que 2 se equivoquen y tener al menos una fijo que esté bien. Entonces, estamos conscientes de esa observación que nos obliga a recoger más firmas de las estrictamente necesarias desde el punto de vista jurídico. Y por supuesto que estamos nosotros impulsando un proceso de participación ciudadana. Si alguien quiere precisamente impulsar, defender la participación social, bueno, este es el primer ejercicio nacional que se va a hacer de participación social para reformar parcialmente la Constitución de la República. No hay antecedente de esto en el Ecuador, no hay antecedente de esto en la región, porque anteriormente hemos querido enmendar la Constitución en ciertas cosas, que es cambios menores del texto constitucional. Nosotros estamos preveyendo una reforma profunda del Consejo de Participación, de la Asamblea Nacional, de la Fiscalía General del Estado, y todo ello impulsado, desarrollado por parte del pueblo ecuatoriano que cree en la propuesta. Y es de ese pueblo en el que nos estamos organizando desde las bases para poder solventar los costos y los gastos que demanda una iniciativa de esta naturaleza. Yo aprovecho esta pregunta, si me permiten en breves segundos, les digo que estamos
muy contentos de la reacción de la gente en las diferentes provincias por donde hemos ido en este momento. Hay gente que conoce claramente y con convicción que el Consejo tiene que ser eliminado. Otras personas consideran que hay que eliminarlo, pero tal vez no tienen toda la información del caso. Pero finalmente sabemos que hay gente que nos quiere apoyar en provincias y creemos que podremos recoger estas firmas lo más pronto posible. Oiga, doctor Dávila, hay otra propuesta u otro eje de la propuesta de ustedes, ¿verdad? El tema que tiene que ver con la bicameralidad, porque desaparecido el Consejo de Participación Ciudadana, la bicameralidad, el caso específico del Senado, sería que, según la propuesta, asumiría la responsabilidad de elegir a las autoridades de control. En ese orden, doctor, ¿qué comentarios ha recibido usted como coordinador del Comité de Reinstitucionalización de la Democracia sobre esto de la bicameralidad? Bueno, he recibido comentarios en ambas vías, comentarios a favor, comentarios en contra, pero lo que es importante transmitirle a los ecuatorianos es que este momento, en manos de las autoridades y luego en manos de discusión de los ecuatorianos, habrá un documento completo, un documento estructurado que plantea una opción. Aquí la verdad es que estamos acostumbrados mucho a discutir y a plantear opciones y a plantear mecanismos, pero todo a nivel conceptual. Nosotros hemos planteado en la mesa una opción de reforma estructural importante, y esa reforma plantea la creación de un Senado y de una Cámara de Representantes. Hay que reconocer, y lo digo con mucha claridad, que en materia de organización legislativa no hay un sistema perfecto. La unicameralidad tiene sus ventajas, la bicameralidad tiene otras ventajas. Pero lo que es fundamental es que se debe definir qué sistema optar en función del contexto histórico y la realidad de un determinado país. Eso lo dicen todos los expertos. Nosotros, analizando lo que ha vivido el país, acabamos de cumplir 40 años de democracia. Desde el 79 hasta acá, lo único que hemos vivido en el Ecuador es unicameralidad. De tal manera que todas las últimas generaciones del Ecuador y los conflictos que hemos visto en la Asamblea Nacional son fruto de la unicameralidad. Así que la bicameralidad le da al país la posibilidad de generar requisitos diferentes para senadores y para representantes, asambleístas representantes y asambleístas senadores, dividir las atribuciones entre la una cámara y la otra cámara y establecer un sistema de control interno que les obligue a tomar decisiones, primero, con mayor participación ciudadana y segundo, pensando siempre en principios de responsabilidad y ética pública, es lo que los ecuatorianos esperamos. Doctor, y para terminar, ¿qué previsiones se han tomado en este ejercicio nacional de participación ciudadana en la recolección de firmas a través de la Comisión de Reinstitucionalización que usted dirige y preside respecto al clientelismo? Porque ya hay muchos, he escuchado algunos candidatos que dicen que van a la presidencia, que están aptos y prestos para integrarse al proceso de recolección de firmas, lo cual podría distorsionar un poco el carácter de la ciudadanización de este proceso y de este ejercicio de participación ciudadana. Sí. Permítame recordar lo que en un momento dijo el doctor Julio César Trujillo, cuando él decidió iniciar este proceso en vida. Él dijo, los partidos políticos no pueden estar excluidos de una reflexión democrática. Sin embargo, ellos deberán entender que este proceso de recolección de firmas es un proceso ciudadano y si deciden apoyarlo, tendrán que apoyarlo desde sus esferas sin condicionamiento alguno y sin pretender asumir ningún rol protagónico al respecto. Yo asumo esas palabras como propias y las puertas de aquí no están cerradas para nadie, siempre y cuando se entienda con claridad que aquí no se trata de protagonismos de ninguna naturaleza, primero, y segundo, que el control, el desarrollo y finalmente el triunfo de esta propuesta, si es que llegamos a feliz término, será de los ciudadanos para los ciudadanos, porque esa es la manera en que nosotros hemos querido rescatar la voz de los ecuatorianos, al menos de aquellos que creen en este proceso, para impulsarlo
y lograr cambiar la Constitución y paso a paso ir fortaleciendo la institucionalidad pública en nuestro país. Muy bien, doctor. Queremos agradecerle realmente. Esto ha sido un diálogo que trata de profundizar aspectos, visiones y conceptos y prácticas que tengan que ver con el fortalecimiento de la reinstitucionalización del país y también por ende de la democracia. Y en la participación de los ciudadanos hay un componente importante para consolidar esa democracia que realmente cada vez se hace necesario, cada vez debemos tomar protagonismo los ciudadanos para fortalecerla, porque el tema del fortalecimiento de la democracia es una conducta de vida. Y esa conducta de vida tiene que ver con el empoderamiento que tenemos los ciudadanos respecto a estos derechos, de llevarlo a la práctica organizadamente y de esa manera participar como se debe participar constitucionalmente. Gracias por haber estado con nosotros, doctor. Muchísimas gracias a ustedes por su interés y su tiempo. Gracias a ustedes también. Vamos a ir con un corte inmediatamente. Claro que sí, cuando son las 7:20 de la mañana vamos a una pausa comercial, pero antes les compartimos con ustedes que la readecuación del paradero en la vía perimetral a la altura de la Universidad del Pacífico, con techos, kioscos y baños, y el futuro terminal satélite con paso peatonal elevado que se hará en el mismo lugar, son parte del camino de innovación de la ATM y la Alcaldía de Guayaquil. Sigamos recorriendo el camino de la innovación juntos. La ATM no deja de estar activado en el camino de la innovación a nivel del transporte y de la movilidad en la ciudad de Guayaquil. Esto habla muy bien de lo que significa una planificación. Lo que se ve es que hay una planificación con componentes de inclusividad, es muy importante, con un componente de organización del tránsito, con un componente que nos parece a nosotros fundamental y vital, que es la formación, ¿no?, de los ciudadanos respecto a temas viales, porque evidentemente el transporte, la movilidad, no la hacen solamente los choferes o quienes se suben al vehículo, sino todos los ciudadanos que circulan alrededor de las arterias de traslado a nivel con nuestro vehículo en la ciudad de Guayaquil. Bien por la ATM, creo que ese es el camino de la innovación. Este es un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. El siguiente es un espacio publicitario apto para todo público. EMAPAC te informa que nuestra ciudad cuenta ya con una cobertura del 90% de alcantarillado sanitario. Con la construcción del Sistema 3 se dotará del servicio a todo el noroeste de la ciudad, llegando al 100% de cobertura. Hasta el primer semestre de este año, con la terminación de la primera fase, las cooperativas Nueva Guayaquil, María Auxiliadora, Las Delicias, Valle de la Flor y 6 bloques de Flor de Bastión tendrán servicio de alcantarillado con conexión intradomiciliaria y el sellado de pozos sépticos. Este avance de obras es lo que ha convertido a Guayaquil en una ciudad sanitaria, buscando el bienestar de sus habitantes con un ambiente sano y ecológicamente sostenible. EMAPAC, en coordinación con la Alcaldía de Guayaquil. En agosto, con tu carro revisado, todos estamos más seguros. Este mes la revisión técnica es para los vehículos con placas terminadas en dígito 7. Saca tu turno ingresando a www.atm.go.es para elegir el día y la hora más cómodos para ti. Recuerda que en los primeros días del mes recibes descuento en tu tasa de revisión del 10, 15 y hasta 20%. Trabajamos para hacer las vías más seguras. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la Alcaldía. Imagina una ciudad con conductores responsables, donde en una luz roja, un taxista te contará los detalles del último clásico del astillero, mejor que cualquier red social. Una ciudad donde su gente conduce concentrada, porque quiere llegar segura a casa por una recarga de abrazos. Una ciudad donde el peatón disfruta su caminata sin ver a una pantalla, porque entiende que preservar la vida es más importante que cuidar sus megas. No lo imagines más. Esta ciudad se llama Guayaquil. Esta ciudad interactúa, comparte y lo mejor está en su gente. Guayaquil, mira al frente. El derecho al agua y alcantarillado es un hecho con EMAPAC y la Alcaldía de Guayaquil. Gracias a ustedes han logrado que
que el sueño de Valle de la Flor, Paraíso de la Flor y de San Francisco sea una realidad el día de hoy. Así se trabaja cuando se quiere hacer bien. La alcaldía, en conjunto con EMAPAC y el gobierno nacional, firmaron el financiamiento para la construcción de un nuevo sistema de alcantarillado sanitario para beneficiar a más de 200,000 habitantes. Y es de mucho beneficio porque ya nuestros niños, nuestros adultos, ancianos, ya no caminarán más donde había olor fétrido, calles lodosas. Ya tendremos un paraíso mejor, cambiado, transformado. EMAPAC, trabajando por un Guayaquil que sueña en grande, en coordinación con la alcaldía. En solo 5 minutos puedes obtener el sticker que te permite utilizar los parqueos exclusivos para personas con discapacidad físico-motriz en las oficinas de la ATM, ubicadas en el registro civil de la Marta de Roldós, llevando copia de cédula, copia del carnet de discapacidad, copia de la matrícula del vehículo, certificado médico otorgado gratuitamente por Asoplégica. Puedes llevar tu carro en persona o puede hacerlo un familiar en el mismo lugar. Personal de la ATM colocará los stickers. Estamos trabajando para hacer espacios más inclusivos. ATM, todo por Guayaquil, en coordinación con la alcaldía. Fin del espacio publicitario. Usted está escuchando un programa de opinión, categoría O, apto para todo público. En la Argentina, igual que en otros países de América Latina, se desenvuelve en una crisis de representación y legitimidad respecto a candidatos. Ayer decía yo en una radio amiga donde soy panelista que el corsis y el ricorsis de la política se hace presente. En países de América Latina, cuando veíamos que la apertura de los mercados y los gobernantes respecto a esta posición y visión respecto al desarrollo de cada país, en lo político, en lo económico y lo social, ¿no? Jugaron un papel, pero fracasaron al final y le dan la oportunidad para que nuevamente regrese ese populismo que justamente dejó como herencia la crisis que aquellos que llegaron después de ellos no pudieron superarla. Argentina se debate en este dilema. Y ahí veo consignas realmente repugnantes, como aquella que dice, putéame, pero vota por mí. Esto me parece un irrespeto al pensamiento ciudadano. Más allá de que en el marketing político esto podría funcionar, es como que diga, roba, pero hace obra. O fracasó, pero quiero que voten, he fracasado y vota por mí. Señores, yo creo que la política debe tener un valor ético, no solamente en la representación, sino en la expresión, en la presentación. Y eso debemos ir coincidiendo para mejorar y transformar estos escenarios realmente políticos que cada vez nos preocupan, porque es una especie de confusión de la conciencia de los ciudadanos respecto a cómo, a quién y por quién se debe otorgársele el voto de confianza en procesos eleccionarios. Antes de despedirnos, solamente quería mandar un saludo a Carmen Aguilar Hidalgo, que nos escribe desde el Facebook Live, que dice que es oyente siempre permanente de nuestra. Le agradecemos a Carmen, gracias por escucharnos y compartir nuestros pensamientos, análisis y reflexiones, que todos los días la realizamos a partir de las 6:30 hasta las 7:30 en este programa Sin Amarre, que se transmite ininterrumpidamente en Radio Atalaya de lunes a viernes. Solo un breve comentario sobre las elecciones primarias en Argentina, de las cuales pues el 47% obtuvo el binomio Fernández-Fernández y el 32% el binomio Macri-Pichetto. Para la primera vuelta solo se necesita el 45% de los votos y Fernández ya tuvo el 47%. Debería haber una cosa extremadamente extraña, un parto de los montes, una cosa inusual en la política mundial, no solamente argentina, que nadie más vote por el frente de todos que comparten Alberto Fernández y Cristina Fernández, y que todo el mundo vote por el binomio de Juntos por el Cambio, Macri y Pichetto, y rebase ese 47%
que actualmente tiene el Fernández. Sin embargo, bien difícil. Pero sin embargo, Macri también perdió en la primera vuelta y fue presidente en la segunda vuelta. Pero Macri en ese tiempo era candidato. Ahora Macri es presidente. Es presidente, candidato, perdón. Es presidente candidato. Antes no tenía ninguna situación de crítica, ahora la tiene porque él es el presidente y prometió resolver los problemas económicos de Argentina y no los cumplió. Tiene el aparato estatal a favor de su proceso electoral. Así que vamos a ver cómo lo maneja. Esa distancia demasiado alta. Gracias a ustedes por vuestra sintonía. Los dejamos con nuestra programación habitual los días martes, sí, con nuestra programación. Lo que viene es Fernando Aguayo en vivo.